también Linis es Hola a mi todos, buenas host, tardes. acompañante aquí en este lanzamiento, y la estrella invitada es nada más y nada menos que Santiago San Miguel. Entonces, yo creo que podemos ir calentando motores, si les parece. Linis, ¿tú qué opinas? Sí, bienvenidos a todos, buenas tardes. Qué rico vernos un jueves, tomarnos un vino, compartir la película, reunirnos. Eventualmente van a ver pasando por esta pantalla a Antonia para que veamos Hola cómo Valeria Antonia, qué tiene belleza de niña que tienes. muchos invitados y gracias por venir. Vamos a ir hablando sobre la peli que espero que hayan podido verse todos y si no, que salgan antojados de vérsela después de esto. Bien, Linis. Pues como les estaba comentando hace unos minutos, esto es una iniciativa de los profesores y profesoras del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, que tenemos una reunión así, de esta naturaleza, así entre pantallas y entre cámaras, para contar cómo nos ha impactado, para contar las experiencias del impacto que ha sido la virtualización de la educación. Y contando esas experiencias, unas amables, unas no tan amables, contando nuestras ansiedades, nuestras preguntas, nuestras inquietudes, creímos que este era un buen momento para unirnos, invitar a todas las personas que se quisieran conectar junto a nosotros, y decidimos usar la palabra para acompañarnos. La palabra es algo humano, demasiado humano, y que todos tenemos y que sabemos usar, y queremos usarla para acompañarnos en estos escenarios en los que estamos en la actualidad. Y entonces empezamos a jugar con los nombres, cómo llamar a estos espacios, y salió un gran hombre que usa la palabra con mucha destreza. Michael Monclús empezó a sacar y a sacar palabras, y puso y tituló este espacio coma dialéctico. Y vamos a tratar de mantenerlo hasta donde nos aguante la energía. Y lo primero que queremos hacer es compartir películas que nos permitan a todas y a todos hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, esto se llama ciclo confinados, y lo que vamos a hacer es presentar 5 películas que nos permitan hablar de nosotras y de nosotros en la pandemia. Lo primero que vamos a hacer es contar por qué decidimos hacer esto. Yo he arrancado, lo reitero, yo hago esto porque creo en la palabra creo que construye realidad, y en esto necesitamos construir realidades que nos permitan levantar el ánimo, y para eso estamos acá, creyendo en la palabra. Por eso estoy yo acá, y le quiero dar la palabra a Lina Chaparro, a Linis, que es quien va a acompañar esta presentación en el día de hoy. Linis, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Cuáles son tus motivaciones? Bueno, otra vez les quiero dar la bienvenida, que esto, digamos, también nos como reformule todas estos momentos en los que hemos estado llamados a estar en Zoom y en Teams permanentemente en nuestras reuniones de teletrabajo, y entonces como que reconfiguremos todo el significado de reunirnos virtualmente para que también sea, digamos, divertido, sea pues interesante, y en lo personal además nos supere nuestras saturadas redes sociales de invitaciones a hacer ejercicio. Entonces un ejercicio verbal
virtual y de pensamiento me parece delicioso, además compartiendo pues algún vinito o lo que más les guste tomar. Y, y bueno, pues pensar también como en lo que nosotros, en por qué nosotros vinimos. Ya Juanfe les dijo un poco cómo llegamos acá los profesores y por qué queremos también invitar como a la conformación de esta comunidad, porque queremos traer a estos protagonistas. Cada protagonista pensó una película que además les pareciera interesante pues a quienes están acompañándonos y vamos a ir desde la mano de Santiago y de sus reflexiones sobre quiénes somos nosotros y cómo nos pensamos y nos hablamos nosotros en lo que estamos viviendo en medio de esto que llamamos la pandemia. Para mí fue una invitación fantástica a construir un grupo, una comunidad, un lugar de encuentro y un lugar de encuentro además en el que podamos nosotros, digamos, expresar qué sentimos, decirnos de la manera más franca y menos acartonada cosas que pensamos y vernos. Por ahora mantenemos nuestras pantallas, pero ustedes, por favor, no se sientan de ninguna manera tímidos cuando quieran intervenir. Prenden su pantalla, prenden su micrófono y nosotros yo estaré muy feliz de verlos. Hay muchas personas que están acá que obviamente no conocemos y es eso precisamente lo que queríamos alcanzar. Eh, Sobre la película Children of Men, pues creo que Juan es quien nos puede, digamos, como empezar a poner el escenario de presente. Juan. Gracias, Linis. Bueno, no, el invitado, el que propuso esta peli es Santi San Miguel. Estaba hablando ahorita, antes de comenzar, de abrir este espacio con Santi. Santi ya va a cumplir 10 años de ser profesor. Estamos frente ya a un viejo profesor. Y él arrancó con esto, se lanzó al aire hoy y nos quiere compartir eh, esta película y quisiera darle la palabra a Santi. Bienvenido, muchas gracias también por animarnos a empezar este espacio. Estábamos tratando como de postergarlo, pero no podemos seguir postergando lo impostergable y nos vamos a escuchar a Santiago San Miguel. Qué alegría tenerte, hermano. Cuéntanos por qué te interesa estar en este espacio y por qué elegiste esta película Children of Men, Santi. Listo. Pues les cuento, a mí este espacio me parece muy interesante porque creo que era una forma desde la virtualidad de juntarnos, de poder vernos también y además generar un espacio académico fuera del espacio académico. ¿Sí? Es como fuera del espacio de clase, digamos. Yo cuando le propuse esto al equipo de profesoras y profesores del Departamento de Filosofía e Historia, lo que dije es hablemos de esto, o sea, como este departamento lo que tiene que hacer es ayudar a pensarnos y a pensar qué es lo que está pasando y desde el derecho y desde la línea de investigación que tiene el departamento, poder, eh, digamos que, alzar la mano y decir, en esto estamos, ¿no? Creo que este departamento tiene una historia muy interesante sobre la manera en la que se ha aproximado hacia el derecho y que nosotros somos, digamos, hemos bebido de esa escuela. Y creo que hay un tono que para mí faltaba explorar adicionalmente. Y por tono me refiero a que en los textos académicos está, digamos que los profesores que fueron mis profesores y que ahorita son colegas y que reconocemos como parte de este departamento, tienen unos escritos académicos muy, muy importantes en sus investigaciones. Pero a mí me faltaba también poderlos ver en otros formatos, porque cuando charlo con ellos en otros espacios me parece maravillosa la manera en la que se expresan, me parece interesantísimo el tono que manejan, las referencias que tienen, que por supuesto el rigor académico hace que eso quede un poco a un lado porque requiere otras características, pero mostrar en un espacio como este creo que es el lugar donde podemos resaltar realmente un tono como ese. Eso frente al espacio. Frente a Children of Men, es una película a la que vuelvo de forma constante.
porque creo que es la película que le da a uno como la primera fila al final del mundo, ¿no? O sea, como que es una forma de ver si todo se fuera a acabar, cómo reaccionamos. Creo que lo que está pasando en este momento claramente no es el apocalipsis, sino es el final del mundo, pero sí nos puso a pensar a todos y qué si lo fuera, ¿no? Entonces, a mí esta película me parece interesante y ya les cuento un poco del argumento. Me parece interesante es porque nos pone contra la pared de, de ese, de si todo va a acabar, cómo nos comportamos y cuáles son las cosas que pueden pasar. Para los que no han visto la película o ya la han visto, la resumo brevemente. Es una película que está basada en una novela de una escritora que se llama P.D. James, que la publicó en los 90. Esta película es del 2006, la dirige Alfonso Cuarón, un mexicano fabuloso director, que es el de Director de Toma también, y de Gravity y de otras cosas. Y El prisionero de Azkaban de Harry Potter. Pero Children of Men es básicamente una película que sucede en el 2027, es una distopia en la que desde hace 18 años no nace nadie en el mundo. Y básicamente la humanidad se convirtió en infértil, o sea, es totalmente infértil. Y la película inicia con la noticia de que muere la persona más joven que tiene el mundo, porque es una noticia que la persona más joven muera. Y pues está situada en el contexto en el que ya la humanidad básicamente sabe que en algún punto va a acabar porque nadie más va a nacer. Y el protagonista pues el héroe de la historia básicamente es Theon, que es un personaje que tiene familia burócrata, que tiene pues, su expareja es parte de una célula terrorista y le están pidiendo un favor, y el favor es que les ayude a transportar a una persona del punto A al punto B, básicamente, o sea, llevarla a otro lugar. Lo que sucede es que esa persona es Ki, que es una mujer que está embarazada, en un mundo en el que ya no nace nadie. Entonces, se convierte como en este asunto que esta célula terrorista lo tiene pues fuera del control del gobierno para poder proteger la vida de esta señora y poder proteger la vida del hijo o la hija que va a nacer. Y obviamente es un mundo en caos, es un mundo en el que el orden mundial es distinto al orden mundial que conocemos nosotros, en que las características políticas son diferentes, y digamos que eso es lo que nos enfrenta. ¿Qué sucede? Yo titulé esto, es Exacto. todos... Ah, dale, Lina, pregunta. No, yo quería preguntarte un poquito como también pensando en ir conectando con la película, digamos, parte de las cosas que pasan allí que tú ya mencionabas es esta situación en la que todo parece estar en un caos, digamos, sumergido en el caos, y hay muchas sensaciones sobre quiénes somos y qué es lo que significa ser parte de esa sociedad en caos. Ujú. ¿Tú cómo ves Entonces, eso? ¿Cómo lo trajiste o por qué lo trajiste acá? yo lo traje porque el título que le puse a esto es Todos estamos metidos en esto. Y esa ha sido mi reflexión desde que inició la pandemia. Y es que uno normalmente tiene digamos, un problema personal o una tragedia personal, y eventualmente pues uno y su familia se ve afectado, pero el resto de la humanidad sigue con sus vidas. Y eventualmente uno se cuelga ese bus y sigue adelante, ¿no? Pero en este tema, lo difícil o lo distinto para todos es que todos estamos metidos en esto al tiempo. El trauma es colectivo. Así como que a todos nos pasó esto a la vez. Y eso me hacía pensar mucho en Children of Men, que también me hacía pensar en algunas discusiones que teníamos con Ricardo Sanín en su clase de teoría del derecho en su momento, sobre el acontecimiento, ¿no? O sea, como en palabras de Badiou, el acontecimiento, como un hecho azaroso que nos sucede como sociedad o como individuos, y que básicamente nos enfrenta o nos confronta y nos define, nos dice
¿cómo vamos a reaccionar frente a eso? Y nos pone varias opciones en ese asunto y nos dice cómo vamos a ser reactivos frente a eso, vamos a ser negacionistas de ese asunto o vamos a ser absolutamente fieles al acontecimiento, diría Badiou. Entonces, como a mí me hace pensar en esto, era en otra cosa que discutíamos con Sanini, es que el acontecimiento mismo no se puede conocer sino después de que pasa. Sí, solo se puede conocer en retrospectiva y eso es muy denso porque es una luz que lo cega a uno porque están pasando tantas cosas al tiempo que no hay suficiente tiempo ni información para poder procesarlo. Y ahí, digamos, si uno pues, amarra a Gambin, es como diciendo como ni siquiera podemos ser, al menos yo creo que no podemos ser contemporáneos del todo en este momento. O sea, como que no seríamos capaces de extrapolarnos para poder ver el presente como dentro de su nivel en la historia. Y esa ha sido como la idea que me da vueltas, ¿no? Creo que esta pandemia, como eso que nos impactó a todos al tiempo, ha dejado unas imágenes muy, muy fuertes que, pues, que no tenemos palabras para describirlas de manera completa. Yo creo que, digamos, una de esas era la misa en la Plaza de San Pedro del Domingo de Ramos. Yo que soy un ateo declarado, o sea, declarado y practicante así, y ver, o sea, el Domingo de Ramos, misa en San Pedro, el Papa y la plaza sola. Es como, o sea, eso es muy denso, o sea, es una imagen muy loca que nos muestra pues lo frágiles que somos y también lo difícil que ha sido toda esta situación. Creo que otra que me tiene desolado es el helicóptero del apocalipsis, o sea, el helicóptero que nos tienen en Bogotá dando vueltas con perifoneo, diciendo quédense en sus casas, quédense en sus casas. Para mí eso es una imagen de apocalipsis zombie muy, 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 muy fuerte y que todavía no he terminado de procesar. El hacer fila fuera del supermercado, esa me saca de quicio también porque es código de otras cosas, es código de austeridad, es código de guerra, es código de cosas que obviamente desde el privilegio de la ciudad rara vez nos tocan tan cerca. Y una que en Children of Men está también, y es que los colegios y las universidades están desocupados. Y Vacías, es vacías. al no haber gente joven en Children of Men, los colegios están vacíos. Y en este momento tenemos los colegios vacíos y creo que es la imagen más fuerte de todo esto. Oye, Santi, primero recordarles a todas y a todos que pueden usar el chat, pedir la palabra. Vamos a tener como la primera media horita, unas preguntitas que hemos preparado, pero por favor en el chat vayan pidiendo el turno, pidiendo la palabra para que le interroguemos a Santi, le cuestionemos también su visión de la película o de alguna manera todos reaccionemos, porque de eso se trata. Santi, yo te quiero hacer una pregunta y es, bueno, tú empiezas y tú llegas y dices que no es el fin del mundo, pero llegas y después nos dices, esto me hizo pensar en el acontecimiento. Entonces, ahí hay una primera cuestión y es que me parece que el acontecimiento tiene que ver, o sea, es una relación subjetiva, o sea, es como yo me paro frente a una situación y si pienso que esa situación es el fin del mundo o no. Es como una primera aproximación en la que te quiero poner y te la pongo también con dos cuestiones de la peli. La primera es esta tensión entre la gente que quiere seguir la vida como si no estuviese pasando nada. Y entonces tenés la familia del protagonista cenando como si nada pasara afuera, preservando los grandes tesoros de la humanidad, están cenando, tienen el Guernica, tienen el David, o sea, ellos preservando los tesoros, pero como si nada estuviera pasando. Y vemos al héroe, tú lo llamaste, el héroe de esta mitología, ves al héroe todo el tiempo, o sea, entrando en una idea, no, esto no es normal, y todo el tiempo me toca salirme de la normalidad y me toca todo el tiempo improvisar, porque siempre el Señor está improvisando, no hay plan.
O sea, se monta un plan y el plan se le Sí, cae sí, sí. y siempre está Total. improvisando. Entonces a mí me gustaría escucharte algo sobre también lo que estamos viviendo, esta tensión entre el plan, la normalidad y algunas voces que dicen, no, es que hay que seguir normal y otros, no, no, momentico, que hay que pensársela, hay que... Y una segunda cuestión también ahí, otra tensión que está puesta, y que esta sí es explícita en la película, ese debate muy ligado y también con lo del acontecimiento a una tensión entre la fe, y ahorita también metiendo como pues te estoy provocando además porque dijiste soy ateo y me impactó Francisco Sí, sí, en sí. Plaza de Sí, sí, Roma sí. vacía, este debate que ponen entre esta tensión también en estos precisos momentos entre fe y casualidad, entre fe y casualidad. ¿Qué piensas un Sí, que es poquito bello. sobre eso, Santi? No, no, que la película tiene esos guiños muy bellos de a qué nos aferramos para sentir que somos relevantes. Creo que uno de los análisis bonitos de la película lo hace Zizek en un comentario en el que termina diciendo es lo que esos espacios de, digamos, de cultura desprovida de sociedad muestra es cómo son, o sea, cómo carecen de sentido sin un contexto histórico, ¿sí? Y cómo tener el David de Miguel Ángel en tu sala sin entender qué significa el David de Miguel Ángel en su contexto histórico, pues es patético, básicamente. Yo llevaba eso a un nivel más allá, digamos, o pensado esto como en cuál sería el siguiente nivel de eso, y es, nos hace cuestionar como qué tan esenciales somos nosotros frente a la sociedad. Y en este momento que estamos aislados de lo social, digamos, y los espacios sociales están limitados a estas cámaras o interacciones por Zoom, ¿no? Es diciendo que muchas veces nosotros sacamos ese significado, así como el arte saca el significado desde su contexto histórico, como nosotros estábamos sacando nuestro significado a partir de nuestra interacción social. Y que de cierta manera, pues nuestra experiencia personal es un producto de la relación en la sociedad en la que estamos. Y, y digamos que es muy loco, o sea, como pensando, a mí me hacía pensar es que el aislamiento, o sea, cuando estamos en este rollo de hay que reinventarse, hay que resignificarse, ¿no? Todas esas cosas, como la resignificación es muy compleja sin interacción, ¿sí? Porque es solo en el otro que tratamos de tener eso. Entonces, ¿dónde puede estar el tema de la fe? Y yo creo que la fe es uno de esos lugares que puede crear comunidad y crea comunidad. Es una forma de, es un, digamos, un voto de confianza, es una moneda de intercambio en términos de confianza entre una comunidad. Dice, nosotros creemos en lo mismo y vamos para tal lado. Y yo, pues soy un ateo porque no tengo Dios, pero sí creo que la ficción nos puede hacer ciertas cosas, como sí tengo ciertas verdades personales que con mi comunidad la comparto, ¿sí? Y mi comunidad podría ser como varios de los que están acá conectados, algunos de los estudiantes que estuvieron en mi clase están conectados ahorita, varios amigos que tenemos de la vida están conectados también acá, y es porque algo tenemos en común a la larga, y probablemente no sea la religión, pero sí es otro tipo de manera de contar nuestras historias, que eso podría ser Harari diciendo que los humanos lo que saben hacer muy bien es contarse historias y juntarse alrededor de ellas. Claro, pero Por ahí. Santi, si uno, digamos, como que se va hacia ese lugar, ¿no? Y piensa, si estamos ante la contingencia de la fe o ante la contingencia de reaccionar a la casualidad y, digamos, enfrentar lo inmediato y simplemente como que sobrevivir, y la cuestión como de Schmidt del otro, ¿no? La construcción del otro para poder construir mi propio lugar en el mundo. Entonces, al final uno podría decir, estamos desabocados como a una reflexión sobre lo político. Y la película y lo que tú mismo nos estás planteando, entonces nos está diciendo, y te pregunto, digamos, claro, ahí están ya como las posiciones de cada uno, pero una de las cosas más interesantes es que además en medio de la película se está acabando el mundo, nos estamos enfrentando a la posibilidad de la existencia, eh, digamos, resuelta de la especie humana, que ya no se puede reproducir,
Y en medio de todo eso, a pesar de todo eso o al tiempo de eso, hay una guerrilla, hay un intento de un movimiento que quiere subvertir un orden, ¿no? Hay un Ujú. enemigo público, el enemigo público es la pandemia, pero al mismo tiempo hay otro enemigo entre nosotros y con nosotros, y meten en jaulas. Fíjate que esto, una película, digamos, que está en los 2000, 90, todavía muy, muy anterior a la política de inmigración en Estados Unidos, pero que está en medio de las jaulas con los inmigrantes como el otro enemigo. Eh, la cuestión del uso político de la pandemia, pues es una cuestión relevante. ¿Cuál es tu opinión sobre ese uso político del otro cuando estamos todos, digamos, en la soledad que nos implica el no contacto físico, que sí tecnológico, como diría, digamos, Ricardo en lo que nos pone aquí en el chat, pero cómo es que ese uso, incluso tecnológico, es capaz de identificar un enemigo o varios enemigos para que nos podamos construir? Ahí, digamos, la película tiene una imagen muy fuerte y es que utiliza claramente las fotos de tortura en Irak para mostrar en el trasfondo cómo se están torturando los inmigrantes dentro de ese rollo. Em, Creo que es muy duro en el término que, pues, cualquier crisis se puede explotar políticamente. Sí, ahí la pregunta es de quién detenta el poder en el momento de esa explotación. Esta mañana tuve la fortuna de invitar a Camilo Vallejo a mi clase de teoría del derecho, a que charláramos de cosas, porque en mi diatriba de que la gente no prende las cámaras, pues lo que he hecho es invitar amigos para poder charlar con alguien, ¿no? Y poder dar la clase con un Para interlocutor. tener amigos. Sí, no, pues para tener con quién hablar, porque es que los estudiantes, o sea, entiendo que están en pijama y sin bañarse y se esconden detrás de una pantalla que les permite ser perfectos. Entonces, en fin, con Camilo, él ponía una cosa que me parece muy interesante y era diciendo, es que esto nos ha demostrado es cómo muchos gobiernos se sobreactúan y es como pues todo el espacio de globalidad de política en el que muchas decisiones realmente no dependen de lo local, sino que dependen de unas macroestructuras de poder, ¿no? Entonces es lo que diga la OMS, lo que diga la OIT, lo que diga la OMC, lo que diga, o sea, como todos esos espacios, la manera de mostrar que sí, yo sí tengo el control y aquí mando yo, pues es la sobreactuación y que cada uno de los espacios, desde el norte global o el sur global, ha tenido una expresión de eso. Y, y que acá, pues obviamente la política para poder salir para poder resaltar dentro de sus cosas, pues tiene que recurrir a la sobreactuación para, para hacerlo. Entonces yo creo que la expresión política frente a la crisis, pues es absolutamente normal. Lo que decíamos es, el problema es cuando los abogados nos sobreactuamos, ¿no? Y es diciendo, ¿para qué servimos dentro de ese asunto? Entonces, la secretaria, ya me voy a poner aquí ya de chisme, pero era diciendo, la, la Secretaría de Presidencia saca como 400 decretos al tiempo, todos de excepcional importancia, y al mismo tiempo tiene que nombrar una Secretaría Jurídica ad hoc porque les quedó grande el tema, ¿no? Entonces es man, ¿qué es esto? Es muy loco porque en el momento en el que podían brillar, le ponen el asunto a alguien más. Entonces, no sé, a mí me hace pensar es la siguiente cosa, y es, y creo que es una de las cosas que quiero plantear, que no quiero que se me quede por fuera, y es, creo que este hecho de recordarnos que somos finitos y que podemos morir, tiene unas implicaciones políticas mucho más densas de lo que estamos preparados a entender. ¿A qué me refiero con eso? Y es que hay una teoría en psicología que es se llama como la teoría de la gestión del terror, y es el Terror Management Theory, en la que dice que cuando una persona le recuerdan su muerte, o sea, su posibilidad de morir, tiene una reacción irracional y toma una serie de decisiones. Y esto se puede dar de manera sutil y es cuando entrevistas a alguien enfrente de un cementerio o enfrente de una funeraria, o se puede hacer cuando le recuerda su posibilidad finita de manera explícita. Y hacen experimentos con jueces en los que les dicen, le ponen una pregunta sobre eso y los jueces frente a un crimen que podría ser un crimen en términos socialmente sancionable, como la prostitución,
ponen penas más altas solo porque les recordaron que podían morir antes de que impusieran la pena. Entonces son cosas como esas. Estos psicólogos lo que terminan diciendo es, mire, la gente vuelve a sus valores más básicos de comunidad, vuelve a lo que ellos consideran que es más vital dentro de su espacio. Y eso muchas veces se convierte en que somos más moralistas, nos convertimos en más conservadores, en lo que definimos como espacios divinamente dentro de una comunidad. Y eso hace, digamos que pone de plano una cosa y dices como, pues, y esto lo pongo entre comillas, dicen como, creemos que nuestras creencias son mejores que las de los demás. Entonces empezamos a defender más ese asunto. ¿Qué pasa? Cuando sucede el evento y nos recordamos a todos que todos somos vulnerables y podemos morir frente a un asunto como este, todo el mundo entra dentro del mismo proceso, ¿sí? Y entra en reforzar sus valores y reforzar sus valores de comunidad y volverse pues, más moralista frente a ese asunto. Y el pensamiento, y aquí estoy citando estos psicólogos, no son palabras mías específicamente, y es diciendo, el efecto es que las personas en lo macro empiezan a actuar como quisieran que lo recordaran, pero en lo micro empiezan a justificarse en términos egocéntricos diciendo mi cultura es superior, mi nación es mejor, mi religión es la única. Yo soy superior, yo soy el más guapo, yo soy el más inteligente, yo soy el más adinerado. Así como que empiezan a encauzar todos esos asuntos y llegan a ligarlo con una cosa, y aquí dejo simplemente el asunto, es que dicen, y cuando le recuerdas a una comunidad en seco que pueden morir, tienden a buscar una respuesta en un líder carismático. Y ahí nos vamos todos para la ñoña. Porque en Oye, un país como este nos han recordado muchas veces que podemos morir y eso explica muchas cosas. Oye, Santi, Caro Bejarano ha pedido la palabra. Antes de eso, le recuerdo que podemos usar el chat para pedir la palabra, para hacer comentarios, los leeremos aquí. Y Santi, antes de Caro, una cosa, bueno, primero decirte que nos conmovió mucho la columna que escribiste sobre dar clase a una pared. Ya hacías referencia hace unos minutos, nos ha conmovido mucho como pues precisamente profesoras y profesores, pero y hay algo que en eso quiero que lo pienses, tú le das un papel muy relevante a la risa. Así incluso los estudiantes se rían de nuestros chistes de manera ficti, como que no muy genuina, pero en todo caso dices una cosa muy bella y es que con la risa también nos hacemos parte de una comunidad. Y en la peli hay una escena que me parece absolutamente, y ese es el que dejaría ahí el comentario, pero quisiera que ahorita que nos contaras por qué es tan importante la risa, y quizás por eso también estamos acá, para reírnos un poco y vernos y compartir risas, pero hay en una parte en donde el amigo el que fuma mota y todo eso, el que después que también ese es un gran héroe de la película. Él le quiere, ellos no se ven hace rato, se reencuentran y él le quiere contar un chiste. Y él en medio de su película no entiende qué es un chiste. Es decir, ¿será que estos encerramientos nos van a dejar en el escenario de que ya no podemos contar chistes? O sea, ¿por qué extrañas tanto la risa? Eso me pareció bellísimo. Antes piénsala, ahorita nos cuentas más, Caro Bejarano, qué alegría verte y adelante, pregunta, Caro. Hola a todos. No, yo quería como volver sobre algunas cosas que pasó Santi como rápido desde el principio, que me parece que son muy chéveres de esta peli, que como le dije ayer a algunos me conmovió profundamente y me dejó un poquito en estado de crisis. En medio de la crisis hay mini crisis y esta peli suscitó una en mí. Y creo que eso fue chévere, pues no quisiera como enfocarme en mi propia crisis, pero creo que está chévere como precisamente pensando en esa relación de normalidad y anormalidad, como que algo nos sacuda un poquito
pues porque creo que psicológicamente lo que intentamos hacer muchas veces es como mantener los ritmos para poder estar bien. Entonces esta peli me sacó de mi ritmo zen que intentaba mantener para sobrevivir. Lo lamento, Caro. Pero quería No como hablar. celebremos, o sea, uno lo lamenta y otro celebra. Claro, dale. Salud, Juan. Salud. Mm, Yo quería como hablar del personaje, que desde que Santi lo empezó a escribir me parece que tenemos como visiones súper distintas de la peli. Cuando dice Santi que este señor es un héroe, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta el personaje principal, pero pues es como el héroe más accidentado del mundo, si yo hubiera tenido que describirlo, hubiera dicho primero que era un burócrata súper mega aburrido, que la crisis lo pone a pensar y actuar y la vida, simplemente como tratando de salir de su aburrición, porque yo creo que le hace caso a la ex esposa, no terrorista, sino guerrillera, simplemente como para hacer algo diferente con su vida. Y eso me parece súper genial, como que el héroe sea un burócrata que no tiene nada que hacer con su vida y que las circunstancias lo llevan pues a salir del aburrimiento y saliendo del aburrimiento a hacer algo genial. Esperemos que el coma dialéctico sea una de esas cosas, que intentando salir del aburrimiento hagamos algo genial. Entonces eso es lo primero, me parece que ese personaje, me parecería chévere hablarlo como desde su normalidad, incluso como me parece muy bello también esta escena en la que el amigo le dice, pero ¿por qué no te vienes a vivir acá? Y él le dice, no, es que si me vengo a vivir acá no tendría nada más con qué soñar, estaría totalmente aburrido. Digamos, lo que lo saca de su normalidad de burócrata es poder ir a la casa del amigo, no sé si es el amigo o el papá, a No, veces es un amigo, pareciera es un que es amigo. como el papá. Ah, bueno, es el amigo, Son de esos amigos que parecen papá sí, sí, ¿Sí? sí, sí, definitivamente. y que fuma mota. Y Bueno, que fuma bota. Un papá genial. papá hippie. Yo, Santi, yo quisiera, yo quisiera responder a eso es ¿Sabes? porque En yo ese creo que sentido, o para subirme ahí, una cosa muy cortica, Santi. va. Ahí voy, ya, es que mi internet a veces me falla. Una cosa muy cortica sobre lo que está apuntando Caro, y de pronto, si alguien más ahí en el chat se nos quiere subir, es como nosotros estamos también como muy, digamos, en ese perfil de alguna manera compartidos, ¿no? En esto del teletrabajo. Estamos montados sobre una ficción de que podemos mantener no solo el ritmo de trabajo, sino incluso mejorarlo. Como estamos además como todo el tiempo bombardeados con una aspiración social que no sé muy bien cómo es que la hemos configurado, pero que ciertamente está, en la cual tenemos que nuestra productividad no solo mantenerla, sino dispararla, porque por fin, dicen algunos, tenemos tiempo. Eh, y entonces me parece divino lo que apunta Caro, porque parte de las cosas de la película que bombardean ahí, como que a uno lo golpean, ¿no? Es, el tema es tener tiempo para poder, digamos, ser en el mundo. O sea, lo que nos falta para ser felices es tener tiempo, primero, y segundo, si incluso teniendo tiempo a lo que estamos llamados para ser nuestros héroes en lo cotidiano, por ejemplo, acá, ¿no? El coma dialéctico, bueno, desde lo que soy yo, no tiene aspiración a ser heroína, pero digamos, nuestra aspiración a transformar las realidades es superar esa cuestión del tiempo. ¿Tú cómo ves eso de ser héroe, transformar realidades en medio del fin del mundo o de pandemias? Yo lo veo de otra manera. Yo, dale lo del chiste, lo de la ah, risa. ¿Entiendes? No, pucha. pues qué pena pedirle Bueno, tanto, pero no, entonces vamos por partes. Voy a responderle primero a Caro. Y es que yo sí creo que es un héroe en varias cosas. O sea, como uno sí es un héroe en términos narrativos técnicos, es el que lleva la historia del héroe. Va. O sea, así sea heroico o no. Yo sí creo que hay que resaltarle una cosa en eso que está diciendo Lina, y es de, man, ahí sí ya es Alain de Botón en su elogio a la tranquilidad. O sea, diciendo como,
Man, yo sí creo que hay un tema heroico en tener una vida que no sea digna de contar. Sí, o sea, en que tengamos una vida tranquila, que nadie en Hollywood quiera hacer una película al respecto. Y eso es que somos absolutamente privilegiados, porque hemos ido por una vida sin que nos pase nada grave, sin que nos pongan contra la pared, sin nada. O sea, como podemos estar tranquilos. Y muchas veces pasamos eso por alto porque estamos acostumbrados a que la ficción tiene que tener un punto de conflicto que nos haga relevantes, ¿no? Y eso lo llamamos en esta casa, la educación emocional de Telemundo, en la que la gente, o sea, para sentirse relevante tiene que generar unos conflictos socioafectivos, digamos que grandes para sentir que tiene algo de qué vivir, ¿no? Y es como, no, en la tranquilidad hay mucho de heroico también, ¿sí? De poder llevar una vida pacífica. Frente a la risa, yo lo que diría, para no evadir la pregunta de Juanfe, es para mí la risa sí se ha sido vital por una cosa, y es que yo creo que la risa era una forma muy fácil de desactivar el conflicto. Ahí lo digo como un sobreviviente del bullying de colegio, no porque me hicieran el bullying a mí, sino porque siempre me querían dar en la jeta por cualquier motivo, entonces yo tenía que huir. Entonces yo eventualmente encontré que mi gran talento era insultar mucho más rápido que el resto. Entonces, porque cuando yo insultaba tan rápido, como que los confundía, creo yo. Y una forma de confundir era el humor. Entonces, para mí, digamos que en eso, en lo personal, el humor siempre ha sido muy importante para entender quién estaba de mi lado y quién no, y quién se estaba confundiendo con lo que yo estaba diciendo. Y empecé a asociar, creo que de manera errónea también, que el que tuviera cierto humor sagaz, pues era una condición de inteligencia realmente. Durante mucho tiempo lo creí, yo creo que en este momento no, porque hay muchos tipos de inteligencia, pero bueno. Luego nos cruzamos con temas de psicología en el que confirma esta discusión que estaba teniendo. O sea, no me lo inventé, o sea, es la psicología cognitiva la que termina diciendo, man, la risa es una forma evolutiva de marcar al otro no como igual, sino como parte de una comunidad. Y con eso, digamos que se vuelven como unos códigos sociales de poder identificar quién es amigo y quién es enemigo, dentro de unas formas mucho más sutiles que dentro de otros cánones simbólicos o de la agresión misma. Es una forma de anticipar la agresión. Entonces, digamos, llamémoslo columna de opinión o lo que sea que vote al mundo, diciendo lo que más me impacta es que yo boto un chiste y mis estudiantes no dicen nada, mis clases son un stand-up comedy pésimo de 36 horas, o sea, si está montado de esa manera, porque es la manera en la que yo le mido la temperatura a mis estudiantes, de saber ¿será que lo que estoy diciendo ya es como ya pasado de tono? O sea, como que ya me fui para el otro lado. Sí, como que sí logro como medir la interacción en la que estoy, medir mi público con eso, como de, venga, ¿es un público para esto o no es para esto? En una conferencia el año pasado estaba hablando a locutores y con este rollo del 2016 de la plebitusa puse un slide que decía, regalías sí, pero no así. ¿Sí? Y uno entiende el chiste en el fondo, pero nadie se rió. Y yo dije como, Bueno, este es un Santi, pero punto distinto. en el chat tienes participantes que están diciendo, sí nos reímos. O sea que te están respondiendo en estos momentos, pero no sabemos si por cordialidad y por sobrevivir, pero gracias sí se María Camila. ríen. Santi, dice también allí en el chat, dice que en el camino del héroe de Campbell, el primer paso es la cotidianidad y el aburrimiento. Es un tema mítico. No me sorprende que en esta sociedad nuestro héroe sea un burócrata aburrido. Y yo cojo ese comentario, ese bello comentario en el chat, para decir también cómo la contingencia también va cambiando este sujeto. Porque me parece a mí, no sé ustedes qué piensen, el señor arranca por dinero. O sea, porque el tipo como que no está muy bien tampoco de dinero, su botellita ahí como que su alcoholismo lo tiene un poquito también atrapado.
y el tipo, pero al tipo le ofrecen dinero y pareciera en la película que la primera opción o el móvil es el dinero, pero en el transcurso de los hechos, él va transformando, y repito, como esta idea de la improvisación, empezar a volver a ver a su ex amante, a su expareja, empezar a volver a renacer o ver el renacimiento de la vida, pareciera que él va entendiendo que hay algo más allá y que lo que está en juego es precisamente la vida y que lo que estamos, por lo que está en juego, ¿no? La generación, lo que está en juego en esa puesta en escena es finalmente la vida. O en una risa está la vida, en estar en las clases, en las universidades que están vacías en este momento está la vida. O sea, lo que está pasando en estos momentos, lo que está en juego es la vida. Pero también, y esta es la pregunta directa que te quiero hacer, Santi, hay unos actores que también en medio de eso están jugados por la muerte. Es decir, hay actores que en medio de esa disputa o de ese conflicto tan fuerte sobre generación de la vida, están jugados por hacer la guerra, por producir muerte y seguir apostándole a la muerte. ¿Cómo es el juicio final frente a esos sujetos? ¿O cuál es, si estamos en el juicio final, si estamos en el apocalipsis, cómo hay que juzgar a los que definitivamente están jugados por la muerte y nunca le apostaron a salir de la normalidad y apostarle a la vida y hacer acciones por la vida? No, total. Ahí yo creo que pues, la sanción, quién sabe en dónde está. Porque además, si es el apocalipsis, pues la sanción histórica no existe. Porque ya no hay nadie más que vaya a juzgar. Sí. En el libro de P.D. James, que yo, pues para mi tesis me leí el libro y mi tesis de pregrado hace ya mucho tiempo. Me leí el libro y vi la película y las comparé en muchas cosas. Decía una cosa muy bella y es que tenía un desarrollo sobre los omegas. Los omegas era la última generación, eran los últimos que nacieron. ¿Sí? Y todos los conflictos que le generaba a los omegas ser los omegas. ¿Sí? Y era, pues por supuesto, una generación que siempre fueron unos adolescentes descarriados porque sabían que ellos eran el fin del mundo, ellos eran el fin de la humanidad. Y además la sociedad les imponía un montón de cosas encima, digamos como que los omegas eran los que tenían que saber arar, los omegas eran los que tenían que saber ganadería, los omegas eran los que tenían que alimentar el mundo hasta que el mundo acabara. ¿Sí? Y los omegas eran los rebeldes que no querían hacer eso. Y además otro tipo de discusiones también banales de qué era lo último que debía decir el último omega antes de morir para dejarle al universo. Entonces era toda la discusión de si tenía que ser Shakespeare lo que tenía que declamar antes de morir para que eso quedara como testimonio de la humanidad. Pero a lo que voy es, yo no sé cuál sería la sanción ahí. En el caso del fin del mundo, pues no hay historia, entonces nadie podría juzgarlo. En este momento creo que es un poco distinto. Y es porque cuando podamos entender el evento en retrospectiva y el acontecimiento en retrospectiva, sí vamos a saber quién tomó qué posición y poder decir, venga, y juzgarlos como eso, como su posición lo que estaba logrando era que más personas murieran y que no era una hoja de Excel, es que era la familia de alguien, era un espacio ahí y creo que a la política se le va a juzgar un poco en eso. Entendemos desde los espacios burocráticos que pueden ser muy aburridos, que muchas veces eso no se tiene en cuenta y que hay otro tipo de presiones políticas para tomar esas decisiones, pero sí me parece muy interesante lo que estás diciendo de poner de enfrente que en este momento hay decisiones que tienen que ver con vida o muerte, que en nuestra mundana vida de la tranquilidad y la burocracia no tenemos esas cuestiones sobre la mesa. Yo soy un tipo que trabaja en derecho del entretenimiento, que me fui hasta allá para no tener que tratar con la vida y la muerte de nadie. O sea, en mi línea de trabajo nadie muere. Sí, o sea, y nadie tiene afán. O sea, en la cultura nadie tiene afán. Entonces es como me alejé para no tener eso en mis manos. Pero en una posición como esta, lo pongo en los términos más planos, es
Yo me muero de pánico. O sea, lo primero que quiero hacer cuando se acaba la cuarentena es ir a visitar a mis papás a Bucaramanga. Y al mismo tiempo me muero de pánico y lloro pensando en que yo puedo hacerle daño a mis papás si voy a visitarlos. ¿Sí? Entonces, en mis manos está también ese espacio de decir, con mis acciones, ¿cómo puedo colaborar para que esto sea más grave? O con mis acciones, ¿cómo puedo colaborar para que esto al menos vaya pasando? Entonces, como este no es el fin, creemos, y sí va a haber una historia, pues sí se puede juzgar y sí se podrá decir en retrospectiva quiénes estaban de un lado y del otro con eso que estás mencionando. Santi, ¿sabes qué? A mí me parece, digamos, muy, muy provocador que nos estés casi que invitando a todos a ser héroes. Em, pero además me parece provocador y es una de mis razones para estar acá, ver que las personas que nos están acompañando pues tienen unas preguntas. Si no es mucho pedir, si se animan y además nos muestran, puede ser también copa de agua, la copa que tengan y hacen la pregunta directamente con la voz, pues nos sentimos también como más acompañados y más grandes y más extendidos. Obviamente les estoy hablando a todos, pero en particular a Felipe, a Juan Diego, ¿cierto? Digamos, me encantaría, si ustedes pueden y quieren, que nos dejen conocer sus voces. ¿Se animan o qué? Bueno, yo me le mido. Estoy, ¡Vamos, Felipe! estoy temblando del susto porque acá son todos mis profesores y yo No, todavía estoy en octavo semestre, entonces estoy no, paralizado, no. Vamos, cuestionando el vamos. sistema efectivamente. Acá estamos, toda una manada Nada de está en juego, vagales. Felipe, nada está en juego. Estos son unos vagales que están hablando en torno de una peli y tratando de conjurar el miedo, precisamente. Entonces estamos en la misma comunidad, Felipe. Muchas gracias. Bueno, pues mi pregunta, pues como ven ahí era, ¿quién va a ser el héroe al final de esta historia de confinamiento? Es decir, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer de una vez y es qué narrativas vamos a ir aceptando a medida que vamos progresando dentro pues de este espacio temporal, no temporal, esta mezcolanza que no avanza y no se siente. Yo creo que es importante que nos vayamos haciendo esa pregunta. ¿Por qué? Porque al final del día, si esto se termina y no sabemos quién es el bueno y quién es el malo, entre comillas gigantescas, ¿cómo vamos a poder buscar la responsabilidad histórica de los actores relevantes en esta situación, no? Ok. Yo Dele, voy a decir Santi. algo cruel para responder, y es que hay una cosa muy problemática en lo que estás diciendo, y es que cada quien es el héroe de su propia narrativa. ¿Sí? Y hasta los que están haciendo cosas atroces están absolutamente convencidos que ellos son los héroes de la película. ¿Sí? Y eso pues genera cosas patéticas en este país, como, insisto, yo se lo pongo en clase como Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción, condenado por corrupción, ¿sí? Porque él, siendo un abogado penalista, en algún momento de su ejercicio profesional decidió que sobornar la Corte Suprema de Justicia era parte de su ejercicio profesional. Sí, y uno dice como, ¿cómo se convence ese sujeto de que lo que estaba haciendo era correcto? Y seguramente tendrá sus razones. Tenía que, no sé, pagar el colegio de sus niños y cambiar de reloj y de camioneta, algo así. Pero digo es, hasta los actores más malvados son los héroes de su propia narrativa. Y eso me parece muy complicado en voces de esto, porque yo soy del elogio un poquito a la tranquilidad, en el que no deberíamos tomar unas decisiones como tan fuertes, pero sí estamos viendo, creo que, y Camilo está por ahí, es en lo que hablábamos esta mañana, la sobreactuación. Y es que a mí me preocupa, es que los gobiernos para poder ser relevantes están sobreactuando y necesariamente en esa sobreactuación estás excluyendo a alguien, estás haciéndole daño a alguien más, y la pregunta es cómo escoges, ¿no? Y normalmente, pues son las poblaciones más excluidas de esta sociedad las que llevan del pato, porque son las que no se están pensando desde la hegemonía, no son las que se consideran relevantes ni las que les ponemos atención.
ahí, desde... Santi, si me dejas meter la cucharada, Hágale, solo para que tazón, así vayamos como... como teniendo en cuenta, acuérdense que cada jueves nos vamos a ver y de pronto algunas de estas cosas, como por ejemplo esto de cómo hacemos para saber cómo vive cada quien lo que está pasando, también lo podemos conversar. Vienen otras pelis, dentro de 8 días vamos a tener una bastante taquillera y por lo cual espero que ustedes ya se la hayan visto o se la repitan a esta misma hora y por este mismo canal. Parásite, por favor, que nuestro invitado continúe. Era solo una... Era la cuña, La era la cuña cuña. publicitaria. Sí, Estás Juanfe estás también escuchando. está ahí. Yo estoy feliz de ver a Juan Felipe, hace mucho tiempo no lo veía. Y no sabes la emoción, hermano. O ¿Qué sea, más, Juan? pago haber hecho esto, verte, hermano. Cervecita y todo. Bravo, salud, hermano. Muy bien. Cumpliendo con las normas, Juan Felipe, como se debe. Bucaramanga presente, bueno, eso también. Va. Convocando. No, yo le había escrito a Santi, digamos es que el problema es que es partir de la base que hay una respuesta correcta. Y digamos que hay elementos en los cuales todos sabemos que claramente hay gente que está actuando mal. O sea, todos sabemos que con el tema de sobreprecios, con el tema de corrupción, claramente está mal. Pero ya llegamos todo como más hacia acá, hay momentos en los cuales usted no sabe cuál es la respuesta correcta. Usted en este momento no sabe qué va a matar más gente, el hambre o el coronavirus. ¿Quién será el héroe ahí? O sea, ¿será el héroe la persona que quiere que se quede todo el mundo en la casa? ¿O será el héroe el que dice tenemos que reactivar la economía y arriesgarnos? Entonces, digamos que ahí el juicio histórico va a ser muy subjetivo porque a la persona que se le muera un familiar, pues claramente quien los hizo salir a la calle va a ser un villano. Pero de todas maneras, pues siempre hay una coyuntura. Es una decisión y ninguna decisión es fácil, pero hay que tomarlas. ¿Qué piensas, Santi? No, yo estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que nadie en una posición de gobierno en este momento está en una posición fácil. Así que no envidio en un segundo a ninguno de los burócratas de este país. Sí, porque esas decisiones, estoy de acuerdo que en este momento cuestan gente. Y si no son gente, son negocios y son trabajos y por tanto, gente. Sí, es muy difícil. Estamos en un punto en el que es o sea, es caminar sobre una cuerda floja muy, muy extraña. O sea, creo que nadie la tendría fácil. Nadie la tendría fácil. O sea, desde ninguna esfera ideológica creo que alguien la tendría fácil dentro de esas decisiones. Que lo que sucede es que podemos, y en eso estoy de acuerdo con Juan Felipe, es que podemos pues, tener una posición frente a que si compartimos o no compartimos las razones de esa decisión, que es como el lugar al que me limitaría yo como ciudadano en este momento. No sé, Juanfe, ¿tú qué piensas? No me voy a meter en esa. Acá el que está en el paredón es usted. Responda usted. Gracias, muy bien. No, usted es el que está en el paredón. Yo acá Es el estoy invitado a mi moderando, programa, hermano. no haga preguntas, hermano. No, yo estoy moderando. Yo quiero Juan Diego Manrique, que creo que es Juan Di. Saludos, no, Juan Diego Manrique. Él dice que frente al tema del héroe me surge una pregunta. Si es Si instrumental. quiere Juanfe, que ahora puedo votar por acá. Pues sí, es el Juan Di, ya le escuché la voz. Dele, la Juan Di. Hola. No prendo la cámara porque está dañada y solo se ve como mi aura, pero... No, pero igual pero queremos ver el funciona color de la tu cámara. aura. A ver, miren mi aura. Estamos preparados para ver tu aura, Juan Di. Miren mi aura. ¡Wow! Sí, me desdoblé en este tiempo de confinamiento. Me dediqué al ascetismo y me desdoblé. No, pues la otra no la había querido escribir porque no sabía muy bien cómo, pero tendría como dos cuestiones. Una, frente a lo del héroe, algo que a mí me ha preocupado un montón desde que esto empezó es el tema como del aislamiento de los cuerpos y cómo eso imposibilita las respuestas y las articulaciones colectivas, entendiendo desde lo que yo creo que el trabajo colectivo requiere el contacto de cuerpo, o sea, como ahí hay un elemento muy importante de uno poder verse a la cara con la gente, poderse abrazar, y yo creo que hay, o sea, como hablamos del héroe y hablamos del héroe como un sujeto individual todo el tiempo, y en la película incluso esta gente que está aparentemente organizada, los peces,
tienen una visión mesiánica de la salvación, o sea, son ellos y no el trabajo de base popular con los inmigrantes que están en este gueto horrible, sino ellos como un agente individual el que salva. Y creo que ahorita también nos estamos decantando como por esas respuestas. Recuerdo un poco lo que mencionaba al puro principio Santiago, de cuando tenemos miedo nos vamos por estos líderes carismáticos. Y entonces mi pregunta sería si tal vez, pues, yo a veces me pongo medio conspiranoico con estos temas, pero si es intencional que en tiempos de crisis se nos venda una narrativa de una salvación a través de un sujeto único. O sea, como la posibilidad de la salvación y la construcción colectiva es imposible. Esa sería como la primera cosa. Y lo segundo, frente a lo que estaban discutiendo ahorita, frente al tema de, de qué es más importante, si el hambre o la pandemia y cuál es la solución y qué está bien y qué está mal, yo pues tengo una reflexión que también es común a la realidad y a la película y es cuál es la verdadera crisis y para quién. Porque creo que tanto en la película como en la realidad, la que es aparentemente es la crisis global, es realmente preocupante. Pues en este caso, para nosotros la pandemia y en la película el hecho de que no nacen personas hace 18 años es aparentemente preocupante para un sector particular, pero para las grandes masas de la población los problemas son otros, son estructurales y son los que ha habido siempre con crisis o sin crisis. Sí, como la gente no se está muriendo de hambre por el coronavirus, la gente se está muriendo de hambre porque el sistema es injusto y están condenados al hambre, con el encierro sus condiciones se radicalizan un montón, pues sí, pero el problema ha estado siempre. Entonces, ¿cómo también un poco este tema de las crisis es funcional para decir, uy, no, la crisis es una cosa eventual, coyuntural, que no tenemos cómo controlar, que no nos esperábamos, que puede ser la infertilidad generalizada en toda la población o una pandemia que nos puede dar a cualquiera muy fácil, cuando realmente la crisis es otra. Creo que en la película eso es súper claro porque esto es problemático y los que están preocupados de eso son los que están en Inglaterra. En el resto del mundo, en donde aparentemente ya no es posible vivir por la crisis climática, por los problemas económicos, los problemas son esos. Entonces, nada, pues son como las dos reflexiones que quería tirar ahí para que las discutamos y medio preguntarle a Santiago el qué opina al respecto. Santi. Opino que usted tiene toda la razón. No, que Juan Diego siempre se bota unas reflexiones muy bellas, que claramente en el espacio de clase uno no se lo puede decir de manera tan abierta, porque después el resto de los estudiantes dice que uno tiene preferencias, pero es, tener a Juan Diego en clase es de las cosas más maravillosas que hay, porque uno dice una cosa y él se botaba una reflexión de otro nivel, y uno es como, claro, desde el principio yo estaba pensando algo igual que tú. Pero me parece muy bella la reflexión que estás planteando y me hace pensar solo en una cosa, y es que hubo en algún momento una discusión en la que estuve, en la que pues se señalaba que los sistemas, como un sistema económico en el que estamos, en el que la desigualdad es tan latente en muchos espacios, nos vende el discurso hegemónico que eso es una falla del sistema, que eso es una anomalía. Y cuando somos sinceros y revisamos eso a fondo, eso es una razón estructural. ¿Sí? Es una cosa, es una razón por diseño de ese sistema. Entonces, digo que estoy totalmente de acuerdo contigo es porque estoy totalmente de acuerdo que ante la crisis se muestran las falencias de desigualdad que tenemos en este momento, que siempre han estado ahí, que no es que sean nuevas, que no aparecieron de la nada, es que se volvieron absurdamente evidentes, porque el tiempo que tiene una persona en una situación de vulnerabilidad versus el tiempo que tiene una persona en una situación de privilegio son muy distintos en cuando le llega la crisis. Hay una película extremadamente marxista, muy bella, en la que actúa Justin Timberlake, que se llama In Time, que es en la que se tienen que transferir tiempo unos para poder vivir y demás.
y es como que a un trabajador le pagan con un día un día de salario es un día que tiene para vivir más, ¿no? Y la parte más impactante de la película es cuando él, pues un millonario, le transfiere miles y miles y miles de días y miles de años para vivir, y él se va a vivir a un hotel y el hotel le cobra un mes por cada noche que él está en el hotel. Entonces, eso como forma de relatar que hay personas que tienen mucho Santi, más tiempo que nosotros y que eso es mucho más latente y más evidente en este momento. Gracias, Juan Diego, por esa intervención y esas reflexiones. gracias Juandi. Yo también me voy a subir al bus de la confianza y te voy a decir, Juandi. En todo caso, espero que la construyamos de aquí en adelante para que nos sigas acompañando. Em, en parte para agradecer pues, que está con nosotros y también como para que vayamos cerrando y vayamos también como dejando algunas de estas conversaciones, más que discusiones en pico. A mí me encantaría darle la voz, invitarlo a prender el micrófono y la cámara a Alex Monclú, es decir, uno de los padres de la generación de profesores que está aquí dándolo todo por invitarnos a compartir lo que pensamos Hola, en la pandemia. Hola Alex, ¿cómo qué estás? rico. Yo pensé que Cuéntenos pues su resumen. yo hice caso, les muestro con quién estoy acompañado. Eh, Salud, Alex. Entonces, Qué Gracias, muy Alex. alegría. bien, Salud. salud y larga vida. bueno, no, lo mío es muy breve. Primero, y lo estoy escribiendo porque después se me olvida. Primero, qué envidia siento de ustedes porque veo que se la han pasado toda la vida leyendo y viendo películas de tal modo que tienen un nivel de verbo apasionante que pues casi me da pena pedir la palabra, pero ya la había pedido, entonces digo, no, joda, qué envidia. Envidia, pero en el aspecto en que para mí es interesante escuchar el discurso de ustedes totalmente ajeno a mi profesión. Y con Santi, entonces, yo tomé una nota en lo que dice que en la cultura nadie tiene afán. Eh, entonces yo, solo por entrar en contradicción con alguien tan joven como Santi, bueno, y saludo a Lina y saludo a Juan Felipe y otro, a Camilo. De pronto ellos no se acuerdan de mí o yo no me acuerdo de ellos porque es que están muy feos. El tiempo hace estragos. Espero que lo feo le diga a ellos y no a mí, Alex, por favor. No, usted está precioso. Es a ellos que los veo barbados. Bueno, no, no sé si se acuerda de mí, Lina, que alguna vez en los Andes estuvimos tomándonos algo, un almuerzo. Con Yo claro que me acuerdo de usted, gratamente. el viejo Michael y otra compañera. Qué pena, Camilo, pero bueno, era un chiste. Entonces, mire, Santi dice que en la cultura nadie tiene afán. Ojo, yo pienso que si hay afán, lo que pasa es que siendo no dialéctico, digo, si la cultura depende del tipo de cultura y de la élite donde esté. Precisamente anoche hablaba con un gran amigo, un artista aquí plástico que es pintor y es conocido, buscando mercados de 100.000 pesos para darle a sus amigos, artesanos, artistas y de ese estilo, de un pueblo pequeño aquí que se llama Girón, que es muy cercano, porque lo que dijo ahorita el compañero que habló, creo que fue Juan Felipe, sobre que si no los mata el coronavirus, los va a matar el COVID, los va a matar el hambre. Entonces él está en una gran campaña dentro de la cultura, pero pensando de manera un poco genérica. Y para rematar, y mi saludo, claro, yo digo, yo no es que sea muy viejo, pero ustedes son muy jóvenes cuando no sabía que la dinámica era haber visto la película. Para la próxima prometo buscarla donde sea. Pero yo no he visto la película, pero mientras ustedes hablaban alcancé a leer en Wikipedia, el tipo de argumento y desde, me devuelvo al año 78, 80, cuando, no sé si haya película, pero sí leí un libro que ustedes deben conocer al menos de historia que se llama 1984 de Orwell, que en ese momento era futurista porque era escrito 10 años antes o 8 o 12 años antes de llegar al 84, y uno lo leía y decía, no, esto no puede ser. Cuando yo me fui acercando al 84, ya había terminado la universidad y todo, decía, bueno, no pasó, pero digamos la confrontación siempre ha sido de ese estilo, ¿no? Después aparece otro libro que es 1985, tomando como base la historia del 84, donde todo es violento, donde el Estado es el superpoderoso, o los sindicatos.
donde todo es fatalista. Y ya con esta película, que a pesar de ficciones, según lo que yo veo, es dolor terrible, ¿no? Y usted ya con todo lo que conversaron me lo complementaron. Listo, esa era mi opinión y muchas gracias por esta oportunidad y lo felicito, ¿no? Y lo sigo envidiando, carajo. Está muy bien. Muchísimas Gracias, Alex, gracias. por todas esas Qué palabras. qué belleza que nos podamos unir a través de este espacio en esta situación que estamos viviendo. Qué alegría conocerle la cara al papá de Michael. De verdad, muy, muy emocionante. Por allá prendieron las cámaras María Paulina Domínguez. Hola, querida. Y la Laura Carmona también que ha estado ahí. Bueno, Caro, Angélica. Qué belleza estar. Yo creo que la logramos. El objetivo era esto, vernos, acompañarnos a través de la palabra. Hay un comentario de Simón García. Adelante y no queremos, o sea, no queremos saturar tampoco los espacios. Vamos a dar la palabra a Simón y hacemos el cierre, obviamente agradeciendo mucho a Santi también su generosidad por brindarnos palabra y pensamiento en este día. Simón. Bueno, primero, pues el brindis porque es necesario. Bravo, Simón. Buena. Y digamos, en la película hay una escena que es bastante fuerte y bastante diciente y es el momento en el que están saliendo del edificio cargando a la niña, que se detiene todo lo que está sucediendo en el mundo únicamente por escuchar el llanto de la niña. Y es una escena que es muy fuerte y digamos, quisiera escuchar no solamente a Santi, sino a los demás brevemente, digamos, cuál creen que puede ser el momento en el que todo el mundo se va a detener de esa manera tan abrupta y dentro de lo que ya está sucediendo y cuál va a ser el detonante que va a hacer que todo vuelva a el caos que se puede estar viviendo dentro de lo que es la pandemia. Yo quiero responder a eso. Primero, como responderle a Alex, en el que tiene toda la razón, también le cedo el argumento, no tengo ningún problema. La cultura normalmente no tiene tanto afán. En espacio de crisis se evidencia el grave problema de desigualdad y las dificultades que hay de la cultura y de los grandes problemas económicos que tiene la cultura en términos tradicionales. Y por supuesto que hay muchas personas que viven de la cultura que cuando el en vivo se quita de la mesa, están pasando por momentos muy, muy difíciles y que cada vez se van a agravar más si esto funciona. Para responder lo que dice Simón, yo creo que el problema es que si eso sucede, tendrá que ser creo yo, y esta es o sea, no quisiera como vaticinarlo, es simplemente, yo creo que va a ser con la vida de alguien y tiene que ser una persona muy prominente, ¿sí? dentro de una sociedad, o sea, y se va a volver como un ícono en términos de, pues, básicamente un chivo expiatorio. O sea, un mártir, es un mártir. La palabra que estaba buscando es un mártir y Natalia, mi editora de cabecera y el amor de mi vida, me acaba de dar la palabra correcta. Y es cuando eso sucede, o sea, me parece muy bello es porque es el inverso de la película. En la película todo el mundo frena es por la vida, porque la muerte es la única opción y la vida es lo único que aparece así como frágil que todos quieren parar y todo el mundo para de disparar. Pero en este caso va a ser, si esto, y que creo que cada sector lo ha tenido, pero esto seguramente no ha habido una sola que haya unido a todas las personas. No quiero vaticinar quién puede ser porque eso es muy difícil de predecir, pero seguramente va a ser así. Digamos, no sé, no, ni siquiera quisiera aventurarme a poner nombres sobre la mesa porque es obviamente vaticinar la muerte de alguien. Pero creo que va a ser así. ¿Sabes? Esto con un mártir es que une a todo el mundo. Y es muy triste esa realidad, que no podamos unirnos en torno a la vida, ¿sí? Sino que es cuando se pierde la vida de alguien que nos despertamos y nos juntamos. Y
Y es un Para, poco para fuerte. unirnos a lo que está proponiéndonos Simón y para que nos podamos ver así sea en el breve interregno de unos 10 segundos, a lo programa radial, pero multitudinario como es este, bendito Dios, eh, los invito a que en una o dos palabras digan cuándo es que para ustedes se detendría el tiempo. Y si quieren, pues yo empiezo. Para mí se detendría el tiempo cuando, si esto significara para siempre. Yo quería decir algo a Santi, que voy a aprovechar para montársela mucho porque se le acaba de salir su cristiano después de su ateísmo declarado a Yo los digo, cuatro vientos y está sí, yo esperando digo, su Mesías y me muero de la risa que la respuesta que se le salga ahí en la improvisación sea esa definitivamente. Ese código está metido ahí más allá de la racionalidad. la Y educación jesuítica me quería, lavó el cerebro de un sí, nivel que no, uno ya no entiende. eso ya Ya Santi, está eso muy ya es adentro. mejor rendirse y montarse en la onda. Yo Va. quería responderle a Simón, que me alegra muchísimo verlo en este espacio, qué bonito encontrarnos con los alumnos acá. Quería responderle a Simón más como, no como quién va a ser, porque creo que es una respuesta imposible, sino resaltar más bien como la belleza de esa escena, la belleza y la crueldad de esa escena, porque Simón acaba de relatarnos cómo todos los soldados pararon y todo paró para oír el llanto de la bebé y para ver a la bebé. Pero a mí lo que me impresiona de esa escena también es que eso dura unos segundos, después vuelve la muerte. Entonces como que creo que pues nada va a parar, o sea, esta es la vida, como esa lucha también, como constante, como entre oscuridad y luz, y esa escena creo que lo relata muy bien. Entonces, en mi caso no creo que vaya a pararlo alguien, sino que me parece chévere como celebrar la vida en esa escena. Gracias, Caro. Bien, fíjense ustedes que, pero pues, o sea, tomando las últimas palabras de Caro, pues estructuralmente la escena es muy parecida a la llegada de Cristo. Y pues, y además esta mujer, además a mí me encanta una escena que, ¿y quién es el padre? Pregunta Teo, y ella dice, soy virgen. Y el man como, y él, ¡ah, cayó, man! Por supuesto que no soy virgen, bueno, y ni siquiera sabe quién es el padre, sino que une a una, o sea, ahí, y ahí voy a rescatar el ateísmo de Santiago, porque dice, o sea, necesitábamos un motivo, el motivo era la vida, o sea, digamos que es muy materialista, ¿sabes? Lo que necesitábamos era creer en la vida, o sea, jugarnos por la vida, y hasta el Juanfe por ahí que puso en el chat diciendo que lo que es el evento que estamos esperando es la vacuna, dice Juan Felipe en el chat. Sí, pero esta idea de que lo que nos une es la vida, a mí me parece muy poderosa en todo caso. Estamos acá, la vida, los amigos, la risa, compartir palabra, compartir sentimientos, risas. Yo quiero cerrar pensando un escrito de 3 páginas muy bello, así como el escrito tan bello de Santi que nos compartió el día de ayer, de un escrito de Michael Taussig sobre este momento, y él dice un chamán para Tom, así lo llama, un chamán para Tom, y la pregunta es que Tom, un amigo de él, le dice si el chamanismo puede encontrar la cura para el coronavirus, si el chamanismo sirve para el coronavirus. Y la respuesta es bellísima porque él le dice, no, mire, pues los chamanes no, o sea, si usted cree que la cura que va a ser encontrada biológicamente
va a ser puesta por un chamán, no va a ser, porque no son esos códigos. Pero un chamán sí hace algo muy importante, que es traer palabra, traer confianza, traer fe, volver a creer en la vida. Ustedes no sé si ven, por ejemplo, la partera todo el tiempo en la película, es echando cantos, y ahí está Caro Moreno, así, y es una mujer que está echando cantos siempre y recurre a unos actos performativos. ¿Y qué es esto? Estamos haciendo algo, tratando de transformar una realidad a partir de palabras que, como lo dice el papá de Michael, pues somos muy afortunados de tener eso, y pues sintámonos alegres y orgullosos de tener don de palabra, y que creamos en que la palabra nos puede alimentar las entrañas y dar vida, creer en la vida. Creo que eso es un acto de fe. Ese es un acto de fe que nos puso acá, sobre los héroes, sobre no cómo la pasan igual todas las personas en la crisis, no todas la pasan igual. Eso, hay muchos temas que vamos a seguir alimentando en este espacio, y simplemente quisiera recordarles que en la próxima oportunidad vamos a tener a Lina Chaparro como invitada. Ella nos ha propuesto el título de El síndrome del impostor en tiempos de pandemia, y vamos a comentar Parásitos. Después, el 7 de mayo, vamos a tener un título que se llama Sentir la pandemia, un compás de espera. Viene Michael Monclú con una película que se llama Perfect Sense. El 14 de mayo viene El virus de los espíritus vengadores, y nada más y nada menos que Cristina Hernández, que no ha aparecido. Les recomiendo a todos, pero Cristina nos ha dado una muestra de surrealismo absoluto, entonces no espero que... Siempre. O sea, va a ser absolutamente fantasmagórico, como aparece en la fotografía que ya nos puso, así como el aura de Juan Diego. Y cierro yo con esa película de los años 60 de Kubrick, Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Love the Bomb. Bueno, nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias, Santi. ¿Oíste? No, Juan. Santi. Solo antes de irnos, y para que me secunde una voz femenina, porque además, pues, por supuesto que soy feminista, y vamos, que ya me conocen. Me encantaría que nos ayudara en este cierre. Paola, que además ya escuchó un poco hacia dónde van los debates, ¿de qué manera a ti te parecería que nosotros podemos conectar varias de las cosas que tú nos pusiste en el chat con lo que viene, con este Parásitos, para no ser tan English speaker as Juan Felipe García? Parásitos es la que viene. Entonces, pues a mí me encantaría como que el cierre también lo den ustedes, para que ustedes estén absolutamente conscientes que este espacio nosotros solamente lo estamos como llevando de la mano, pero ustedes son los que los construyen. Y para unirme, digamos, a la despedida de los conductores, sepan ustedes además que estamos experimentando en esto de la conducción. Pues Paola, yo te quisiera ceder la palabra, mi palabra, para que tú nos despidas, nos dejes verte y nos regales un poquito de esas reflexiones tan hondas que nos diste en el chat. ¿Te animas o qué? Hola, tengo pena. Yo soy una colada, me invitaron de colada. Hágale, porque todos estamos iguales. La pregunta es cómo conectar Parásitos con la reflexión que tuvimos hoy. Ok, pues me parece que las películas están muy conectadas en términos de las afectaciones que hablaba, creo que era Juan Diego, sobre cómo las personas que están de pronto en condiciones más precarias socialmente son las que más se ven afectadas, y Parásitos es una película que sobre todo atiende a los temas de desigualdades sociales, ¿no? Y particularmente tiene una escena que es súper metafórica,
que se refiere a cómo... Pero sin spoilear, sin Sí, spoilear. sí, sí. Sobre cómo sí hay una afectación social más grande en las personas que están en la parte más baja de, no sé, del eslabón más bajo, ¿no? Entonces, para mí esa sería un poco la conexión que hay entre lo que estábamos viendo hoy, es como las crisis sociales Y también. entonces Pau se anima a venir a las que vienen. Si me invitan, sí. Invitadísima. Están invitadísima, Es el Pau, mismo link, invitadísimos todos. es el mismo link de invitación Me para todas encargué que estas fuera el sesiones. mismo link para todo el ciclo. Siempre es el mismo link para todas las charlas. Entonces bueno. aquí nos podemos encontrar los próximos jueves de aquí en adelante, los próximos 4 jueves que vienen dentro de todo el ciclo completo. Esperamos verlos a todos. Eh, mm, Me encanta que hayamos podido construir esto, me encanta que nos hayamos podido ver. De verdad no saben la emoción que me genera haber logrado que nos reuniéramos al menos una vez. Esperemos lograr todo el ciclo completo. Que sigamos discutiendo de estas cosas. A todos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que ustedes, que sus equipos de trabajo y sus familias estén bien y que nos sigamos viendo en una próxima oportunidad. Bellísimo. Chao, chao. Un Chao, abrazo a chao. todos y a todas. Chao, ya vemos un Gracias palier. a Chao, todas. gracias, Chao, nos gracias. vemos. Salud, salud. Chao, hijo. Salud. Chao.